Escribo estos relatos egipcios para quien crea en tales historias. Escuché otros relatos en Memphis y también visité Tebas y Heliópolis para mis investigaciones. He decidido registrar exactamente las narraciones que me han enseñado, tal como las escuché. Los sacerdotes me dijeron que Egipto estuvo bien gobernado y prosperó enormemente desde la época del rey Ramsinit hasta el reinado de su sucesor, Keops. Keops redujo al pueblo de Egipto a la miseria absoluta. Primero, impidió su acceso a los templos, para que nadie pudiera sacrificar en los lugares sagrados. Luego obligó a todos los egipcios a trabajar en sus tareas. Extraían bloques de piedra de las canteras de las montañas en el desierto árabe y se les obligó a transportar esta mampostería al Nilo. Los bloques fueron transferidos a través del río en barcos, donde otros equipos de trabajo los recibieron. La población egipcia trabajó en grupos de 100.000 hombres y cada equipo tenía la tarea de trabajar durante 3 meses. Durante 10 años la gente estaba muy oprimida por este trabajo. Primero construyeron una carretera pavimentada para arrastrar las piedras y la construcción de este acceso fue solo un poco menos arduo que la construcción de la pirámide principal. 10 años de trabajo se necesitaron para construir este camino y las cámaras subterráneas en la colina donde ahora se encuentran las pirámides. El rey pretendía que estas cámaras fueran su tumba y dirigió un canal desde el río Nilo, alrededor de su lugar de entierro. Se necesitaron 20 años más para construir la pirámide principal. Su base se hizo en forma cuadrada, con cada lado de 800 pies de largo. Y luego su altura se elevó a otros 800 pies de alto. Toda la superficie exterior es piedra pulida. Está colocada con precisión. No hay ningún bloque visible que tenga menos de 1 metro de largo. Esta pirámide fue construida como una escalera con sucesivos escalones. Cuando se completó esta forma interior, el trabajador usó palancas hechas de troncos cortos de madera para levantar el resto de las piedras en su posición. Primero, levantaron los bloques desde el nivel del suelo hasta el primer nivel de escalones. Luego, levantaron la piedra nuevamente al siguiente nivel, por encima del primer nivel. En cada nivel usaron nuevas palancas o reutilizaron otras ya existentes para facilitar su colocación a su posición requerida. No estoy seguro acerca de este relato, pero este fue el método de construcción que me explicaron. Recuerdo lo que me dijo un intérprete egipcio, que se habían utilizado el equivalente a 1.600 talentos de plata. Se ha gastado en suministros de remedios sencillos y en cebollas y ajos para darle sabor a sus alimentos. Si este fuera el caso, entonces piense en cuánta riqueza se gastó en el hierro necesario para sus herramientas. O en el suministro de alimentos y ropa. Luego piense en cuánto tiempo se dedicó a la construcción en sí, incluido el transporte de bloques de piedra. Después estuvo la excavación de las cámaras subterráneas, que supongo que debe haber sido un proyecto prolongado y difícil. ¿Qué regalo entregas a un rey dios que lo tiene todo? El día que el pueblo de Egipto colmaría de regalos al faraón, debe haber sido difícil elegir. Cuando visitamos Egipto, el gobernante era el rey Ptolomeo. Pero durante la mayor parte de su historia, Egipto fue gobernado por reyes nativos. El rey Chemis de Memphis gobernó durante 50 años. Construyó la más grande de las 3 pirámides, que se consideran ser una de las 7 maravillas del mundo. Las pirámides llenaban de asombro y asombro a quien las contemplaba, debido a su inmenso tamaño y la gran habilidad mostrada en su construcción. Dicen que han pasado más de 1000 años desde la construcción de esta pirámide hasta nuestras vidas. Pero otros escritores afirman que las pirámides fueron construidas hace más de 3400 años. Y después de todo ese tiempo, las piedras aún permanecen en su posición, conservando su forma original en una estructura que no se ha derrumbado. Se dice que la piedra de las pirámides fue transportada a gran distancia desde las canteras frente a Arabia. También se afirma que construyeron montículos para colocar los bloques a su lugar, ya que en ese momento no se habían inventado las grúas. Estas obras de construcción deben haber sido a una escala enorme, y sin embargo, el paisaje circundante no consiste más que en arena. La elección de montículos o la evidencia del trabajo de las piedras es notable, y da la impresión de que las pirámides no fueron producidos por el lento trabajo de los hombres. Debe haber habido alguna creación repentina. Parece como si algún dios las hubiera colocado audazmente sobre las arenas vacías. Afirman que las rampas de construcción se construyeron con sal o materiales similares a la sal.
Y luego, una vez terminadas, el río se desvió para disolver los montículos redundantes. Por lo que las obras de construcción fueron completamente borradas sin gran esfuerzo humano. Sin embargo, no creo ni una sola palabra de estos relatos. Todo el material para los montículos fue obviamente traído y levantado por una fuerza laboral masiva. Por lo tanto, la misma fuerza laboral podría haber removido y llevado estos materiales a su lugar de origen. Dicen que se emplearon 360.000 hombres en la construcción de esta pirámide, y toda la estructura se completó en 20 años. Cuando el rey Chemist murió, su hermano Kefren sucedió en el trono y gobernó durante 56 años. Mientras que los escritores coinciden en que Kefren construyó la segunda pirámide en este sitio para emular a su predecesor. Esta estructura igualaba a la primera pirámide en la habilidad de su diseño, pero era más pequeña, ya que la longitud de su base era solo un día de estrella en cada lado. Una inscripción en la pirámide más grande da cifras de la suma gastada en su construcción. La escritura registra que se gastaron la suma equivalente a 1.600 talentos en verduras y remedios para los trabajadores. Una pirámide más pequeña no tiene inscripción, pero tiene algunos escalones de piedra cortados en un lado. Estos dos reyes construyeron las pirámides para que sirvieran como tumbas. Pero cuando llegó el momento, ninguno de los dos fueron enterrados en estas estructuras. Las multitudes habían sufrido grandes dificultades en la construcción de estos monumentos y estaban llenas de ira hacia sus reyes, debido a muchos actos crueles y violentos. Por lo que amenazaron abiertamente con destrozar los cuerpos de quienes los habían hecho sufrir y arrojar sus restos fuera de sus tumbas. En consecuencia, cuando cada gobernante agonizaba, pedía a sus parientes cercanos que enterraran su cuerpo en secreto en un lugar no marcado. La tercera pirámide es mucho más pequeña que sus predecesoras, pero la supera más rápidamente en la habilidad de su construcción y en el gran coste de su mampostería. La longitud de la base de cada lado de esta pirámide es de 3 plétoras. En el lado norte de esta pirámide hay una inscripción que dice que su constructor fue Maiserinus. Dicen que este gobernante estaba indignado por la crueldad de sus predecesores y por lo tanto, aspiraba a vivir una vida honorable, dedicada al bienestar de sus súbditos. Construyó los primeros 15 niveles del edificio exterior con la piedra oscura etíope, pero rellenó el resto de la estructura con la misma piedra utilizada en otras pirámides. También hay 3 pirámides más, cada una de las cuales tiene una pletora de largo en cada lado. Estas pirámides siguen la misma construcción general que los ejemplos más grandes, excepto por las dimensiones más pequeñas. Los egipcios dicen que estas 3 pirámides fueron construidas para las esposas de los 3 gobernantes mencionados. Las pirámides superan con creces a todas las demás construcciones en Egipto. Esto no se debe simplemente a su enorme tamaño, sino a la gran habilidad mostrada por sus constructores. De hecho, dicen que los arquitectos de estas construcciones son más dignos de admiración que los reyes que proporcionaron los medios para su construcción. Los arquitectos utilizan su genio y ambición para realizar el proyecto, mientras que los reyes simplemente emplearon grandes fortunas que habían heredado y comprometieron a otros hombres a trabajos duros en la construcción. Cuando Ideas Gaius era el prefecto de Egipto, lo acompañé en un viaje a lo largo del Nilo hasta Estiene y la frontera de Etiopía. Visitaron estos lugares con Gaius mientras él estaba en compañía de numerosos amigos y soldados. Saliendo de Alejandría llegamos a Babilonia, donde hay una fortaleza romana que pertenece a una de las 3 legiones que ahora protegen Egipto. Hay una cresta que se extiende desde el campamento hasta el Nilo, donde se conduce el agua hasta el campamento desde el río, utilizando ruedas y tornillos. En este trabajo se emplean más de 150 prisioneros, y desde este fuerte se pueden ver claramente las pirámides, ya que están ubicadas en las orillas más alejadas del río, cerca de Memphis. Memphis fue la residencia real de los egipcios. Está cerca de Babilonia y solo 3 Sueni del delta del Nilo. Memphis contiene templos, uno de los cuales está dedicado a Apis. Era la misma deidad que Osiris. El lugar es muy arenoso, debido a las dunas que se acumulan continuamente por los fuertes vientos. En este lugar vi algunas de las esfinges que han sido parcialmente sepultadas por las dunas. Una estaba sepultada hasta la cabeza, mientras que las otras eran visibles a medias. Desde este sitio un viajero podía adivinar el poder de las tormentas de arena y comprender los peligros que podrían ocurrirle al hombre que viajaba a pie hacia el templo. La ciudad de Memphis es grande y está bien poblada.
Solo es superada por Alejandría en tamaño e importancia. Hay muchas razas y personas diferentes viviendo entremezcladas en esta ciudad, al igual que Alejandría. A 40 estadios de la ciudad hay una cresta, sobre la cual se han construido numerosas pirámides. Estas son las tumbas de los reyes. 3 de las pirámides son dignas de mención, y 2 incluso están contadas entre las 7 maravillas del mundo. Estas 2 pirámides tienen aproximadamente un estadio de altura, tienen forma cuadrangular, y la altura es un poco mayor que la longitud de cada uno de sus lados. En lo alto de la superficie exterior de estas pirámides hay un bloque extraíble. Esta losa está aproximadamente a medio camino entre los lados inclinados o la cara norte de la pirámide. Cuando se extrae esta piedra, se revela un largo pasaje inclinado que conduce a una bóveda interior. Estas 2 pirámides están ubicadas muy juntas y fueron construidas en el mismo nivel. Pero más arriba, en el terreno inclinado, hay otra pirámide que es mucho más pequeña que las otras 2. Esta pirámide tiene un tamaño reducido, pero su construcción implicó un gasto mucho mayor. Desde sus cimientos casi hasta la mitad de su fachada, la pirámide está construida con piedra negra. Esta es la piedra con la que se fabrican los morteros. Proviene de las montañas de Etiopía y por lo tanto, se transporta a través de una gran distancia. Es buscada y costosa, porque es una piedra extremadamente dura, densa y difícil de trabajar para darle forma. Una de las cosas maravillosas que vi en las pirámides debe mencionarse. Hay muchos montones de piedra triturada frente a las pirámides. Algunos de estos fragmentos de piedra tienen la misma forma y tamaño que las lentejas. Pero otros montones están formados a partir de astillas que se asemejan a las cáscaras de paja aventada. Se dice que estos montículos son restos de comida fosilizada que dejaron los antiguos constructores de las pirámides. Y esto ciertamente parece posible. La cantera que proporcionó piedra para las pirámides se encuentra a la vista de las estructuras. Está en el extremo árabe del Nilo, junto a una montaña rocosa a la altura de Troya. Debo mencionar las pirámides de Egipto, pero solo por curiosidad, ya que son una exhibición de riqueza superflua y tonta por parte de los reyes egipcios. Generalmente pensaban que estos gobernantes solo construyeron las pirámides para negar fondos a sus sucesores, o para obstaculizar a quienes conspiraban contra ellos, o para mantener ocupada a la gente común. Los reyes mostraron una vanidad grande y sin sentido en estas empresas, y los restos de varias pirámides inacabadas todavía existen. Hay una gran pirámide en el distrito de Austin, y hay 2 en Memphis, no lejos del laberinto que describiré. 2 pirámides más se encuentran en un lugar que ahora está lleno del lago Mogueris. Este lago artificial es simplemente una gran excavación, pero los egipcios afirman que es uno de sus logros más notables y memorables. Se dice que las puntas de las pirámides se elevan sobre la superficie del agua. Las otras 3 pirámides están en Memphis, y su fama ha llegado a todas partes del mundo. Estas estructuras son inmediatamente visibles para las personas que viajan a lo largo del Nilo en cualquier dirección. Se encuentran en una elevación rocosa en el desierto, en el lado africano del río. Cerca hay un pueblo llamado Busiris, donde la gente local tiene buena práctica en escalar las pirámides. Esta esfinge se encuentra frente a las pirámides. Este objeto merece ser descrito más que las pirámides, pero los egipcios pasan sobre él en silencio. Los habitantes de esta región la consideran una deidad. Creen que el rey Armeas está enterrado en su interior, y todo el edificio de piedra fue transportado a este sitio. Pero la esfinge fue de hecho, cuidadosamente diseñada a partir de roca nativa. La cara de esta monstruosa criatura está pintada con ocre rojo, como señal de reverencia. La circunferencia de la cabeza medida a través de la frente es de 31 metros. La longitud del monumento es de 243 pies. La altura desde su estómago hasta la cobra en la parte superior de su tocado es de 61 pies. La pirámide más grande está hecha de piedra extraída de canteras en el lado árabe del Nilo. Se dice que tardaron 20 años en construirla. El tiempo que tomó construir las 3 pirámides fue de 88 años y 4 meses. Las siguientes autoridades han escrito sobre esto: Herodotus, Aguamoros, Duris de Samos, Aristagoras, Dionisus, Antistanis, Demetrius, Demotalis y Apian. No todos estos escritores coinciden en qué reyes fueron responsables de las construcciones. Por lo tanto, se intervino.
La justicia y los reyes que aspiraban a las mayores muestras de vanidad han visto sus nombres confundidos u olvidados. Algunos de los escritores recordaron que se gastaron 1.600 talentos en rábanos, ajos y cebollas para los trabajadores. No sobreviven rastros que revelen el propósito o las operaciones de las pirámides construidas. Por los alrededores del lugar están esparcidos por todas partes fragmentos de piedra con forma de lentejas. Estos objetos se parecen a la grava que se encuentra en África, en el borde rocoso del Sahara. El problema crucial con las pirámides es cómo se levantó la mampostería a una altura tan grande. Algunos piensan que se amontonaron rampas de soda y sal contra la estructura mientras se construía, y que después de su finalización esas rampas se disolvieron, inundadas por el agua del río. Otros creen que los puentes elevados se construyeron con ladrillos de barro, y cuando se terminó la obra, la gente tomó los ladrillos para construir sus casas. Pero se cree que otro método es imposible. La idea de que el Nilo podría haber inundado este lugar, y se colocaron bloques flotando en su lugar. Esto se debe a que el río fluye a un nivel mucho más bajo. Sin embargo, en la pirámide más grande hay un pasaje parecido a un pozo que tiene 86 codos de profundidad. Se dice que el agua del Nilo fue conducida a este pasaje a través de un canal. Tales de Melito ideó un método para medir la altura de las pirámides, y se dio cuenta de que la sombra proyectada por una estructura indica su altura relativa. Pero la última y más grande de las pirámides impide cualquier especulación adicional sobre la riqueza y la grandeza de los reyes. Para la tercera pirámide, que es la más pequeña y admirada, fue construida para una prostituta, llamada Rodopus. ¿Por qué deberíamos admirar las pirámides de estos antiguos reyes, cuando Julio César pagó 100 millones de hermanas solo por el terreno donde se construyó su gran forma? Por supuesto, ya conocía la tierra de Gosén desde el momento en que fui por primera vez a Egipto. Porque mi propósito era ver todos los lugares que los hijos de Israel habían encontrado en su viaje desde allí hasta el Mar Rojo, como salieron de la tierra de Ramsés. Menfis todavía contiene el palacio que San José solía visitar. A 6 millas de allí, a orillas del Nilo, está el trono de Moisés y Aarón. Estos tronos están ubicados en una colina alta, y muchos escalones conducen hacia arriba. Una de estas torres tiene un techo al que Moisés solía subir cuando se dirigía a los hijos de Israel durante su opresión. La otra torre no tiene techo y se usaba para la oración. Alrededor de este lugar está el plano donde los hijos de Israel hicieron ladrillos. Aproximadamente a 1 milla de distancia, cerca de la orilla del río, se encuentra la aldea donde Santa María se quedó con el Señor cuando fue a Egipto. Hay muchas pirámides en el tramo de 12 millas entre Menfis y Babilonia. Estos edificios fueron construidos por José para el almacenamiento de grano. La Heliópolis está a 12 millas de Babilonia, y en su centro hay un gran terreno que contiene el Templo del Sol. El Jardín del Sol está en este lugar, y la gran columna llamada el Beaumont. Aquí es donde se posaba el Fénix después de 500 años de vida.